de nuestra final meditación, cerrando se opone la ley y la gracia. Gloria al Señor. Amén. Quiero simplemente leer en el capítulo 7 de Hebreos, no se muevan de Hebreos. Amén. Capítulo 7 de Hebreo. Y entonces vamos a leer del 1 al 10, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, y a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia, y también rey de Salem, esto es, rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de día ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham, porque aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas, y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor, y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive, y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Amén. Dios bendiga su palabra. Pueden sentarse, pero no callarse. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Estamos aquí para adorar a Dios. Nunca lo olvide. Entonces, vimos ayer, gloria a Dios, que el diezmo se incorpora en la ley por la sencilla razón de que el diezmo se practicaba antes de la ley. Ahí mismo tenemos aquí en el capítulo 7 de la epístola a los Hebreos, el momento en que Abraham va a libertar a su sobrino Lot. Y hay un momento en el cual las tinieblas quieren atribuirse la victoria, ¿verdad?, sobre la liberación que Dios trajo a través de Abraham. Y el rey de Sodoma, los reyes de Sodoma y Gomorra le ofrecieron a Abraham dinero por la victoria que había tenido, porque eso era algo normal, natural en aquellos tiempos. Alguien vino, arriesgó su vida, pues yo te pago, ¿verdad?, como recompensa o como una ofrenda. Y Abraham inmediatamente percibe que él no puede recibir esa ofrenda. Es decir, que toda ofrenda no es necesariamente buena recibirla. Y ahí tenemos que tener en cuenta de dónde proceden las ofrendas. Hubo aquí en este país un escándalo muy grande con un evangelista muy famoso que pues en una ocasión dijo que no sé cuántos millones de dólares tenía que recibir, y que Dios le había dicho que si no conseguía esa suma de dinero, iba a morir. Bueno, todavía está vivo. Y entonces hubo alguien que estaba oyendo este llamamiento de este evangelista americano, que es famoso, que es anciano, que ha sido usado por Dios, y le dijo, mire, yo tengo, y le puso una suma de dinero, pero quiero que sepa que este dinero que yo tengo, lo tengo porque hago carreras de caballos. O sea que le dijo que moralmente o éticamente esa ofrenda no era correcta. Amén. Pero bueno, para no morir, tomó la ofrenda. Bien, nosotros no estamos aquí para juzgar a nadie, pero sabemos que esto no coincide con la palabra. Abraham percibe inmediatamente de que esa ofrenda él no la puede recibir. Y él lo define de esta forma y dice, yo he alzado mi mano al Dios del cielo. O sea que esta victoria
nadie me la tiene que pagar, porque yo he levantado mi mano al Dios del cielo. Esta victoria le pertenece a Dios. Y entonces lo único que le dijo, dice, bueno, mire, denme lo que los muchachos han consumido, ¿verdad? En este día porque eso no fue que al otro día, ¿verdad? Hubo unos gastos, dice, cubran los gastos de los muchachos. Pero ahí es donde se va a ir al encuentro del famoso Melquisedec. Y este Melquisedec es el que magistralmente el Espíritu Santo, ¿verdad? Usted sabe que las opiniones están divididas. Unos dicen que era Pablo, porque nadie se atribuye la epístola. Nadie. La epístola de los Hebreos usted no verá que dice alguno, yo fulano de tal. Y otras opiniones es que es Bernabé, porque Bernabé era levita. Pablo, la formación que tenía era rabínica, era un rabino, era un maestro de Israel, pero no era levita. ¿Ve? Sin embargo, sabemos que Bernabé sí era levita. Era un levita, por lo tanto tenía formación y conocía todo lo que corresponde a la ofrenda o a los sacrificios y a las ofrendas y a los diezmos y a las órdenes sacerdotales. Entonces, bueno, no tiene mucha importancia que sea el uno u otro. Lo que sí es una joya. Usted lee la epístola a los Hebreos y es una joya para nosotros dentro de esa perspectiva cristiana. Entonces, número uno, Abraham percibe de que vamos a decir, la ofrenda que le están ofreciendo los reyes de Sodoma y Gomorra son para pagar la victoria. Entonces él dice, no, yo no he levantado o sea, yo no he combatido esta batalla por ustedes, ¿verdad? Sino, bueno, él había combatido, si su sobrino Lot no hubiera estado ahí secuestrado, él no hubiera enfrentado esa batalla. Y si yo no lo he hecho esto por vosotros, lo he hecho porque he levantado mi mano al Dios del cielo. Por lo tanto, cubre los gastos de los jóvenes. Eso no es una ofrenda, que usted cubra los gastos de la gente que le vino, ¿verdad? El agua que hayan gastado, ¿verdad? La comida que hayan gastado. Pero la ofrenda la rechazó completamente. Si Abraham hubiera sido un hombre que amara el dinero, inmediatamente hubiera dicho, bueno, pues bueno, mire, sí, qué bueno, amén, y hubiera dicho, Señor, gracias por la ofrenda. Pero uno tiene que saber qué ofrendas son aceptables y qué ofrendas no son aceptables, qué ofrendas proceden de Dios y qué ofrendas no proceden de Dios. Entonces, toda ofrenda que venga a través de juegos de azar, la iglesia, los pastores, la rechazamos 100%. Hay un caso, no voy a dar el nombre del pastor, pero él lo dijo públicamente y pues, si usted busque, pues lo va a saber. Amén, que estaban desarrollando el proyecto de construcción de la iglesia, había unas necesidades, unas remodelaciones, y de repente aparece una hermana, ¿verdad? Diciendo, pastor, ha pasado algo, pero no le dijo, le dijo, mire, tengo un diezmo de tanto, óigame un poco más. Y dice, bueno, ya cuando le anunció el diezmo, dice, uy, ya tengo para terminar esta parte del templo, ya tengo para hacer esto y todo. O sea que tenía el proyecto, ¿verdad? Pero entonces cuando viene el momento de la entrega, que sí lo iba a entregar, le dice que eso le había tocado en la lotería al hijo. Y dijo, ay, hermana, ¿por qué usted no me lo dijo antes? ¿Verdad? Gloria al Señor. Pero este siervo del Señor, este pastor, pues a pesar de que la suma era importante y que tenía un proyecto en la iglesia, otro puede decir, bueno, pero si tengo un proyecto, o sea, no es que me lo voy a poner yo en el bolsillo, es para la iglesia, para las remodelaciones que estamos haciendo. Dijo, yo no la puedo recibir. ¿Hizo lo correcto? Absolutamente sí. Entonces, tenemos que tener en cuenta estos conceptos porque la ofrenda está envuelta en lo sagrado. La ofrenda está envuelta en lo sagrado. Cualquier cosa que usted, que no esté envuelta en lo sagrado,
pues es algo, vamos a decir, un delito menor. Pero cuando es algo con lo sagrado, es un sacrilegio. O sea que es un delito contra la propia deidad. Dicho esto, hermano, vemos que es muy importante que entendamos, y ayer lo recalcamos, que el diezmo no pertenece a la ley. Está en el libro de Génesis. Siglos después, 400 y pico de años después, fue que el pueblo de Israel fue libertado. Amén. Y en el monte Sinaí le vino la ley, y ahí se establece el diezmo. Y vimos anoche de que el diezmo se establece para el porque el ministerio era un oficio de alto riesgo. De hecho, los propios judíos que estaban alrededor del monte Sinaí, era tan poderoso lo que estaban viendo, era algo tan grande que dijeron: no podemos oír la voz de Dios. Le dijeron a Moisés: Moisés, tú asume el riesgo de que Dios hable contigo y tú después nos dices a nosotros. Es decir, que hay una dimensión muy importante, y lo vimos, por ejemplo, en el momento en que David trae el arca para Jerusalén, que Dios quería traerla. Sin embargo, lo trajeron como no tenían que traerlos, con bueyes. Tenían que ser los levitas que llevaran el arca, y ellos lo traían como bueyes, que eso es un método filisteo, pagano. Con eso, así fue que se llevaron el arca, así fue que la devolvieron los filisteos, ¿no? Y entonces Usa, que había tenido esa arca en su casa, la casa de su papá, vio que iba a caerse. Y hermano, el solo intento de que no se cayera, que uno podía decir, pero bueno, se hubiera caído. Ese hombre toca lo sagrado, toca lo que nadie, sino únicamente el sumo sacerdote puede tocar, y cae muerto. Y eso a David lo pone, dice: bueno, espérate un momento, ¿será que Dios no quiere que llevemos el arca? Sí quería, el método era incorrecto. Y entonces, a alguien traspasar el límite de lo sagrado, hermano, cualquiera de nosotros traspasamos el límite de lo sagrado. Bueno, puede ser una muerte instantánea, como puede ser una muerte espiritual instantánea. No es que usted muera físicamente, pero el Señor lo descarta para siempre. Amén. Entonces, una vez entendemos esto, vimos que Dios tiene que coger a una tribu, la separa, y sabemos por qué la separó: por el celo que tuvieron de Dios en el tiempo de que estaban en fiesta abajo. Y entonces dijo: ¿quién está por Jehová? Dice, así lo dijo Moisés, y los levitas cogieron, gloria al Señor, y se establecieron, se pusieron en el lugar que tenían que ponerse. Entonces, eso es muy importante que uno lo entienda, porque Dios establece el diezmo como un pacto ministerial para sostener a aquellos que se arriesgaban. Porque ser sacerdote no solamente era ponerse la túnica, ¿verdad? Gloria al Señor. No, los hijos de Aarón pagaron el precio de lo que es un ministerio de alto riesgo. Se metieron con fuego extraño, y fuego salió de Dios, y allí mismo quedaron destruidos los dos. ¿Ve? Por lo tanto, nadie quería acercarse, nadie se atrevía. Y lo segundo, y ya hablo tercero y concluyo con de los ministerios, vimos ayer de que precisamente los levitas cargan la iniquidad, porque son los que reconcilian. Por lo tanto, era un ministerio de cargar las iniquidades, la ignorancia o el pecado del pueblo. Y entonces ellos por eso tenían que purificarse también, por el mero hecho de llevar el sacrificio a Dios, y que el pecador, el que había cometido el pecado, le impusiera las manos al animal. El que ofrecía el sacrificio quedaba limpio, pero el levita que había hecho, vamos a decir, esa unión o esa conexión entre el pecado, el perdón y el sacrificio, quedaba, ¿verdad?, bajo el efecto
del pecado ajeno. Pero entonces él mismo se tenía que purificar de nuevo, ¿verdad? Tenía que, entonces, llevar las iniquidades. Entonces, nadie le gusta tener que llevar las iniquidades de otros. Pero eso es el ministerio sacerdotal. Entonces, es muy importante que nosotros veamos este punto, porque precisamente el diezmo que es anterior a la ley, Dios lo coge. Yo le dije ayer que los patriarcas eran los sacerdotes de la familia, eran los que reconciliaban, por eso usted ve a Abraham pues dando el sacrificio, ¿verdad? Usted nunca ve al hijo coger y darse su sacrificio, no, mientras el patriarca estuviera vivo, era él que tenía que hacer los sacrificios, porque era el sacerdote de la familia. Ahora, cuando llega el Levítico, o llega el tiempo ya de la formación de la nación de Israel y todo el sistema sacrificial, vemos inmediatamente algo, que Dios pasa el ministerio patriarcal de los padres, lo pasa a una tribu, a unos ministros, y ellos son los que tienen que hacer los sacrificios. Es decir, que después que Dios dio la ley, ya los patriarcas no podían cogerse y levantarse un altar por allá y llevarse un animal y sacrificarlo ellos. Esto estaba terminantemente prohibido, ¿verdad? Tenían que hacerlo a través del ministerio que había. Por lo tanto, ese ministerio no tenía bienes y raíces, ¿verdad? No tenían heredad. La heredad de ellos era el ministerio, la obra. Y vimos Avoda, creo que era el nombre de ministerio, que significa dedicarse, trabajar, tener como objetivo ese trabajo. Bien. Entonces vimos que el sumo sacerdote, cuando le dice al Señor Jesucristo, dinos tú si tú eres el Hijo de Dios. Entonces dice, tú lo has dicho. Entonces, ¿qué hizo el sumo sacerdote? Se rasgó las vestiduras sacerdotales. Eso estaba prohibido. La vestidura sacerdotal nadie la puede, el ministerio nadie lo puede romper, nadie lo puede cortar, porque es sagrado. El ministerio es sagrado y eso es un don de Dios, no está en las manos del hombre, ¿verdad? Cuando murieron Nadab y Abiú, se quemaron ellos, pero la ropa, las vestiduras quedaron intactas. Eso es un mensaje muy importante que usted entienda. Porque lo que muere es el hombre, pero el ministerio no. El ministerio no se destruye. Esas vestiduras, después de la subsiguiente purificación, iban a otros. O sea que el ministerio no es el que cae, lo que cae es el que está adentro, el hombre, el ministro, ¿verdad? Pero el ministerio sigue. ¿Se imagina usted con tantos, los siglos que tenemos la iglesia de Jesucristo, cuántos ministros no han caído? ¿Pero ha caído el ministerio? Absolutamente no. Aquí estamos predicando, todavía hay pastores, todavía hay evangelistas, todavía hay, bueno, pocos, ¿verdad? Gloria, profetas reales y apóstoles. Pues bueno, ya usted sabe que cuando hablamos de apóstoles, los 12 son una cosa, y esos son los que tenían la doctrina y establecían doctrina, y después de ello nadie tiene derecho a establecer ninguna doctrina, solo los 12 apóstoles de Jesucristo, y está en este libro. Amén. Bien, entonces una vez nosotros entendemos todo esto, si es un pacto ministerial en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Lo vimos bien en el libro de Números. Entonces vemos que hay un traspaso ministerial. El propio sumo sacerdote, condenando a Jesús, rompe sus vestiduras, y al romper, lo que está haciendo, se está desvinculando, se está saliendo del ministerio y se lo está entregando ¿a quién? A nuestro Señor Jesucristo, que es sacerdote no según la tribu de Leví, porque él ha nacido en la tribu de Judá, por lo tanto no puede ser sacerdote, pero es sacerdote según el orden de Melquisedec, ¿verdad? Entonces ese sacerdote de Melquisedec aparece en el Antiguo Testamento y va a bendecir al padre de la nación judía, Abraham, porque todavía no había nacido Isaac. Por lo tanto, Isaac estaba en los riñones de Abraham. Y de Isaac nació Jacob y Esaú. Esaú se salió de la bendición
y continuó Jacob. Y de Jacob aparecieron las 12 tribus de Israel. ¿Ven eso? Entonces, cuando dice que Abraham le dio los diezmos a Melquisedec, ahí está incluyendo a toda su genealogía, a todos sus descendientes, desde la tribu de Simeón hasta la última, la de Benjamín. ¿Ve? Esas tribus, esos hijos en Abraham, cuando fue a Melquisedec, estaban diezmando. ¿Entienden eso? Entonces, cuando viene el ministerio, pues lógicamente el Señor les da algo que es fijo. Por eso, después cuando vamos ya al Nuevo Testamento, hemos visto esas palabras que si es un ¿cómo le digo? Es un pacto ministerial. ¿Qué ministerio ha establecido Dios en el Nuevo? Efesios 4, del 11 al 12. Dice, y él mismo, Jesús, acuérdese siempre esto, el Padre da las operaciones y las posiciones en el cuerpo de la iglesia. El Hijo da los ministerios y el Espíritu Santo da los dones. Amén. En ese orden. Entonces dice, y él mismo, está hablando de Jesucristo, constituyó a unos apóstoles, primer ministerio, a otros profetas, segundo, evangelistas, tercero, cuarto, pastores y maestros. Algunos dicen que pastores y maestros van juntos, aunque hay veces que hay pastores que no son maestros. Amén. Y pastores que son maestros, son las dos cosas. Amén, gloria al Señor. Bien. Y maestros que no son pastores. Pero se conjuga un nuevo ministerio. Amén. Está claro. Constituyó y dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Por lo tanto, si en el Antiguo Testamento hay un pacto ministerial y los diezmos van para ese pacto ministerial, ¿cómo va a ser que en el Nuevo Testamento, que hay un pacto ministerial, no va a haber una forma de Dios sostener a ese ministerio? Bien, ¿entendemos esto? Entonces, fíjese, citamos Hechos de los Apóstoles 20:24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo. Eso es salvación. Y el ministerio que recibí del Señor Jesús. Eso es un llamamiento. Salvación, la carrera. Llamamiento, el ministerio que recibí del Señor Jesús. Para dar testimonio, eso es ministerio del Evangelio de la gracia de Dios. Hechos 21:19, a los cuales después de haberles saludado, ya se está despidiendo el apóstol Pablo, amén, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Ministerio, va apareciendo ministerio. Por lo tanto, no nos cabe la menor duda que si en el Antiguo Testamento se habla de ministerio, hablando de los levitas, de los sacerdotes, en el Nuevo Testamento también hay unos ministerios que, si en el Antiguo Testamento necesitaron sustento, en el Nuevo Testamento también es necesario que el pueblo de Dios los reconozca y los sostenga. Ahora mire bien esto. Hicimos la pregunta, ¿cómo sostiene el Señor el ministerio de la iglesia? Apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Lucas 10:7, posad en aquella misma casa. Él se lo dice a aquellos que él envía. Dice, comiendo y bebiendo lo que os den. Acuérdese que todavía la iglesia no está establecida. Y ellos van por las casas, pues simplemente como evangelistas itinerantes. Y van preparando, acuérdese que estos son los 70, amén. Estos 70 es un ministerio de extensión. ¿De quién? De Cristo. No son apóstoles, pero el Señor los envía y es un ministerio de extensión que no sabemos si después estos 70, a los cuales pues vieron milagros, vieron sanidades, vieron demonios salir, dijeron, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. ¿Ve? Sin embargo, no se nos nombra, pero seguro que están en el grupo de los que sirvieron. Pero siempre con la diferencia que nunca fueron los discípulos, o sea, los apóstoles. No tenían ese rango de apóstol. Amén. Bien. Ahora mire bien. Dice, a los cuales, y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den. Hermano, yo he hecho esto.
Me ha tocado ir, me ha tocado lugares donde, amén, me han invitado, he compartido la palabra y lo que me han dado es una comida y he comido de lo que ha habido dentro. Hay a veces cosas que no me gustaban y me las comí, ¿verdad? Porque esa es la gloria al nombre del Señor, lo que hay que hacer, porque lo dice el Señor. Ahora mire bien lo que dice. Dice, comiendo y bebiendo lo que os den. Estos son itinerantes, van a hermano, acuérdese que en aquellos tiempos en Israel no habían ciudades como Miami, sino eran pequeñas aldeas, pequeñas ciudades. La más grande ciudad era Jerusalén, pero los demás eran pequeñas ciudades, muy pequeñas, aldeas. Llegaban, predicaban y ministraban, y entonces, gloria al Señor, pues allá no decía, bueno, vamos a recoger ofrenda. El que quería la daba, y ellos pues claro, lo recibían, porque es lo que dice el Señor, porque el obrero es digno de su salario. Entonces, salario no es ofrenda. Un salario, una ofrenda es una ofrenda, conforme tú quieras darla. Amén. Ya usted sabe que con $1 usted no puede ir ni a McDonald's. Esto no puede decir que $1 es un salario. Entonces, un salario se establece bíblicamente en el Nuevo Testamento. El salario de un trabajador un día era un denario. Es un número fijo, no era, bueno, ve a trabajar y después te daré una ofrenda. No, se comprometían con un salario de un denario. Entonces, es un valor fijo. ¿Se acuerdan ustedes? ¿Recuerdan ustedes la parábola de la viña, cuando el señor de la viña va y coge la primera hora de temprano en la mañana y envía a aquellos obreros para que cuiden la viña? Después, 3 horas después va. Amén. Entonces se suponía que fuera un denario menos 3 horas. O sea, si son 12 horas de trabajo, por aquel tiempo no es como ahora 8, eran 12, ¿verdad? Entonces 12 horas de trabajo. Si usted trabajó 3 horas menos, pues divide, y al denario le tiene que quitar esa menos 3. Después fue 3 horas más. A otro ya tendría que ser la mitad. Cuando llega el momento del salario, ¿qué hace el hombre? ¿Qué hace el dueño? Empieza por los que llegaron últimos. ¿Y cuánto les da? Como si hubieran trabajado todo el día. Entonces los que vinieron a la primera hora, ¿qué dicen? Pues si le está dando a los que llegaron a la última hora, a nosotros nos tiene que dar como mínimo 2 o 3 denarios, 3 días de trabajo. ¿Qué le dice el hombre? ¿Por cuánto te conviniste conmigo? Por el valor de un denario, el salario justo. Eso es lo que tú tienes. Y yo, si yo quiero darle a este que llegó a la última hora el mismo salario que tú, es un asunto entre yo y él, no entre tú y yo. Entonces, ¿quién cree usted que era más justo? ¿En los que pedían el triple o el dueño que repartió con la misma cantidad el salario? No le cambió el salario. Le dice, pues ¿sabes qué? De 12 horas voy a cortar el denario en 12 pedazos y te doy el cantito que te va a tocar a ti. ¿Se da cuenta? Una ofrenda es voluntaria. Un salario es un convenio. Es un pacto. Y sabemos que en este país hay un salario mínimo. Cuando usted lo contratan, usted le dice, oiga, ¿por cuánto? Y se le van a decir, tanto la hora, ¿sí o no? O le dice, no, tú trabajas y al final ya veré lo que te voy a dar. Y de repente te dice, bueno, hoy trabajaste todo el día, toma $1, tómate un refresco. ¿Sí? No. Por lo tanto, ¿qué es lo que es fijo? En la Biblia sabemos que ofrendamos conforme hayamos sido bendecidos. Es decir, que Dios no le obliga a usted, si usted ha sido bendecido, a dar algo. Eso es según usted, según la generosidad de su corazón, ¿verdad? Entonces usted determina, si el día fue bueno, gloria al Señor, pues usted coge y ve lo que usted tenga en el corazón, lo da y ya, punto. Nadie se puede meter en eso. Pero eso no es fijo. Eso no puede ser una ofrenda voluntaria, un salario, porque un salario es un valor fijo, es un valor contratado. Ahora mire bien esto.
en segunda de Corintios 11:8 dice: he despojado a otras iglesias recibiendo salario. No dice ofrenda, dice salario, ¿verdad? Le mandaban un dinero al apóstol porque sabían el costo de la vida, de la comida, del transporte. Amén. ¿Usted sabe lo que costó el viaje a Cuba? El viaje a Cuba son 260 y pico dólares, $265. Tuve que pagar la visa, $70. Tuve que pagar la visa religiosa, que fueron otros $80. Tuve que pagar el lugar donde estuvimos, ¿verdad? Todos los días. Se fueron casi ya otros cuantos dólares más. Tuvimos que pagar comida, tuvimos que pagar bus. ¿Saben cuánto salió todo? Casi a $1,000. Aquí a media hora de vuelo. Entonces imagínense que yo voy con 3 pesos. ¿Qué hago? Bueno, sí, bueno, yo puedo pasar una semana de ayuno, claro que lo puedo pasar, seguro que sí. Amén. Ir a pie también, ¿verdad? Al otro me cogía todos los días y a pie, una noche, hermano, se quedaron los hermanos a comer en un sitio, comimos y entonces, gloria a Dios, estaban esperando la guagua y yo dije, no, yo voy a ir a pie, yo me voy porque ya la casa estaba como de aquí, más o menos como más allá del supermercado Bravo, pero unas cuantas cuadras abajo. Y me dijeron, pastor, que es de noche. Digo, aquí estamos en Cuba, el comunismo no hay delincuentes en la calle en la noche. Los delincuentes están en otro sitio. Entonces me fui caminando, hermano, porque gloria al Señor, yo no acostumbro a cenar. Y bueno, como tuvimos un almuercito bien de siervo escaso, ¿verdad? Pues tuvimos que comer algo y yo digo, ay padre, como yo me vaya a la cama con esta comida, yo no voy a dormir toda la noche. Y hermano, yo me fui caminando y después pasó la van con todos los pastores ahí saludándome, pastores. Y yo llegué ahí a la par de ellos, gloria al nombre del Señor. Y llegué. Quiero decir que nosotros como pastores en el movimiento misionero mundial no miramos el sacrificio. Hacemos el ministerio no por afán. Mire, hermano, si a mí me gustara el dinero, yo me hubiera quedado en la compañía donde trabajaba. Que yo cogía, llegaba. Bueno, hubo un tiempo que tenía que entrar a las 6 de la mañana y salir a las 11 de la noche porque era un cargo importante. Pero hermano, si a mí me hubiera gustado el dinero, yo me quedo en mi compañía. Que yo tengo un salario fijo, no tengo ni que preocuparme, me mandaban el cheque directamente al banco, no le tengo que dar cuenta a nadie. Nadie se va a fijar si llevo corbata nueva o no, llevo zapato viejo o nuevo. Sin embargo, siempre en las iglesias todo el mundo está mirando, a ver, hermano, gloria a Dios, a ver qué es lo que lleva, qué es lo que no lleva. Hermano, ¿Dios les bendice sí o no? Le bendice porque ustedes son fieles a Dios y me bendice a mí también. Entonces, amén, en 1 Timoteo 5:18 dice, pues la escritura dice, no pondrás bozal. ¿Sabe lo que es el bozal? El buey cuando trilla, el trillo del buey se le pone el trigo o la cebada, y entonces el animal tiene una tabla en la cual se sube el dueño, ¿verdad? Y va pasando por encima, y al pasar por encima le va quitando la paja al trigo o a la cebada. Eso es trillar. Entonces le ponían un bozal al buey, porque el buey, hermano, mientras está trabajando, le entra hambre como a cualquiera de los mortales. Y hermano, el buey tiene una lengua larga, ¿verdad, hermano Ayala? El hermano Ayala ha atado bueyes allá en El Salvador y sabe mucho de eso. Entonces el buey, ¿qué hace? Pues tira la lengua, hermano, y se lleva por allá rácata y va masticando. Entonces hay algunos que dicen, no, espérate, le voy a poner bozal al buey para que no me coma el trigo. Entonces en la ley se establece a Israel que nadie le puede poner bozal a su buey que está trabajando. Entonces, si no se le puede poner bozal al buey que está trabajando de 4 patas, ¿se lo va usted a poner al ministro de Dios que tiene solo 2? ¿Me va entendiendo? Alguien dijo muy graciosamente, un maestro trabaja 4 horas para la lección que va a tener en su clase, hermana Claudia.
¿Verdad que tú vas a la clase ya con tu lección, ¿verdad? La preparas, ¿no? No es que llegas a tu casa y ya se acabó, ¿no? Tú tienes que prepararte para el otro día. Y cuando tú preparas tu clase, eres una buena maestra. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué será que ella sea una buena maestra y yo no? Cuando yo, para traer un estudio, una clase, no son 4 horas, son muchas más. A veces 6, 7, 8, para llegar aquí y nutrir a la iglesia de Dios, al pueblo de Dios. Entonces, si Claudia, que es maestra, le llegan las vacaciones, nadie le critica, ¿verdad que te critican? Dice, uy, estás de vacaciones, pero tú no eres maestra. No, pero estoy en vacaciones. Ay, que disfrutes de tus vacaciones. Bueno, el pastor se va de vacaciones y parece que él empezó el apocalipsis. Yo no he tomado vacaciones, hermano. Mis vacaciones son cuando viajo, ministro en un lugar, en otro. Mire, hermano, cuántas veces no me han dicho, pastor, le vamos a llevar a tal sitio. Quiere decir que sepa, las fotos que yo tomé, algunos, yo fui engañado, porque me tocaba esa noche predicar y el Señor me cambió el mensaje por la mañana. Y yo pensé que íbamos a ir simplemente, pues nada, pero hermano, después de ahí se fue a una comida y yo estaba, Dios mío, a mí se me atrancaron hasta las rolas, habichuelas que me dieron, hermano, porque yo estoy pensando en el culto de la tarde. Yo me iba a quedar, le voy a decir, hermano Luis, porque nosotros ya habíamos ido la noche. ¿Usted se ha dado cuenta que de noche yo hice unas filmaciones de Cuba, el centro de Cuba? ¿Se acuerdan cuando lo presentamos, no? Si no, vayan en Facebook, ahí está el viaje que ha durado media hora, pero que nos ha conectado 60 años. ¿Ve? De noche yo ya vi el centro de la ciudad. Y yo dije, yo no voy a ir a caminar y a esto y lo otro. Pero entonces dije, no, que vamos a ir. Bueno, y después, ay, Dios mío, claro, pues claro, hermano, tampoco soy tan bobo de estar ahí esperando en el bus, calentándome, ¿verdad? Bajo el sol. Pues me fui con los hermanos y fui tomando fotos y fui haciendo, y de ahí lo montamos de día, lo que yo había visto de noche. Pero mi primer punto era quedarme en la habitación a orar, a buscar de Dios, porque me tocaba ministrar en la tarde. Entonces, si uno es íntegro en lo que hace en el ministerio, hermano, si no, yo le propongo la semana que viene, el viernes de la semana que viene, si usted quiere, traigan un estudio. Y usted tiene de aquí hasta el viernes de la semana que viene. ¿Hay alguien que se postula? Levante su mano. Y no es porque usted no tenga capacidad, sino porque usted entiende que tenemos que ser habilitados por Dios para esto. Esto, hermano, un mensaje, un estudio, no sale de debajo de la manga, no sale apretando un botón a ninguna computadora. Sale, emana de Dios hacia nosotros. Usted no sabe cuántas veces uno sale llorando de la presencia de Dios. Señor, este mensaje que dime, podía haber ido por este lado. Y uno siente como que esa frustración. Sin embargo, Dios es lo que es, ¿verdad? Y nos usa, aunque somos instrumentos imperfectos. Bien, entonces no pondrás bozal al buey que trilla. Y el apóstol lo conecta con lo que dice, digno es el obrero de su salario. ¿Eso quién lo dijo? Lo dijo Cristo. Digno es el obrero de su salario. Entonces no pondrás bozal que trilla, eso es Antiguo Testamento. Digno es el obrero de su salario, Nuevo Testamento. Por lo tanto, el ministerio sigue. ¿Y qué hacemos con los ministerios? ¿Los dejamos? Bueno, sí, hermanito, ¿verdad? Gloria al Señor, ahí se queda algo. Amén. Entonces, los pastores del movimiento hemos empezado las obras de cero, sin recibir nada a cambio. Amén. Óigalo bien eso. Nada a cambio. Nos quitamos comida, ropa, para poder tener el local de culto pago, la luz paga, el agua paga, el seguro pagado, para que los hermanos vinieran y se encontraran con un lugar donde pueden adorar. Mire, hermano, este lugar donde nosotros estamos adorando cuesta caro. Hay que pagar seguro, hay que pagar luz, hay que pagar agua, hay que pagar un montón de cosas. Este mismo ministerio que tenemos aquí, amén, son $350 al mes. Simplemente, estoy hablando de comunicación, $350 al mes. No contemos
todo el material que tenemos atrás. No contemos lo que costó todas las cosas, lo que han costado las cámaras. No contemos todo eso, eso es dinero. ¿Quién ha hecho posible? El Señor. ¿A través de quién? De los fieles de esta congregación. De los que saben y dan su ofrenda. Bien. Entonces, hermano, cuando vemos esto, cuando la obra crece y los hermanos diezman fielmente y dan sus ofrendas, a partir de ahí hay otro exceso que tampoco el hecho de que diga que los diezmos, porque ha habido lo que dicen, los diezmos son del pastor. Espérese un momento. Cuando la obra, cuando la iglesia aporta lo suficiente para el mantenimiento de lo que es el lugar público, que es la iglesia, el lugar de adoración, que es la iglesia, y todo lo que tiene, ¿verdad? Y hay posibilidad de darle al obrero un salario, se le da un salario al obrero. ¿Y qué pasa del superávit que haya mensualmente o al fin de año? Eso no se lo lleva al obrero. Aquí no me lo llevo yo. Aquí se manda al fondo pro templo de esta iglesia. Yo no me llevo ni un centavo del pro templo. ¿Me van entendiendo lo que le digo? ¿Me entiende? O sea que no es todo. No, hermano. Aquí nosotros tenemos claro lo que es servir a Dios y ser honrado en la economía de Dios. Entonces vemos que en esta epístola a los Hebreos, y voy a ir concluyendo, es el libro que aclara que la transición entre los dos pactos, el antiguo y el nuevo. Cuando se escribe esta epístola a los Hebreos, el Nuevo Testamento en Cristo, activado por Cristo, ya está activo. Porque esta epístola le voy a decir la fecha, aproximadamente, gloria al nombre del Señor, está alrededor de, no me acuerdo aquí, pero está en los años 60, 60 y pico, cercano quizás ya antes, es anterior al año 70, que fue la destrucción de Jerusalén. Entonces mire bien esto, hermano. Esta epístola ha reemplazado definitivamente el Antiguo Testamento. Muy importante. ¿Y qué es lo que hace el escritor de la epístola? Vemos que Abraham aparece como el patriarca sacerdotal de la familia. Eso está claro. Abraham era el ministro de su familia. ¿Ve? Pero cuando llega Melquisedec, ¿qué hace Abraham? Se subordina a Melquisedec. Reconoce el ministerio de Melquisedec y le va a dar los diezmos. Aquí es donde nosotros tenemos, ¿verdad? Gloria a Dios, el ministerio sacerdotal del Nuevo Testamento. Gloria a Dios. Vemos estas palabras del capítulo 7, muy importante. Entonces dice que, fíjese, en ese encuentro dice que Melquisedec es dos cosas a la vez. Es rey de Salem, rey de paz y sacerdote del Dios Altísimo. ¿Quién lo nombró sacerdote? ¿Quién fue? ¿Se nombró él? Cuando dice es sacerdote del Dios Altísimo, da a entender de que su dignidad sacerdotal es personal. Su dignidad, su posición es directamente dada de Dios. Dios le da esa función. Dios lo declara. Y entonces Abraham se va, después de la victoria, se va a encontrarse con este sacerdote Melquisedec, que dice la palabra de Dios que es sacerdote del Dios Altísimo. Esa es la credencial. ¿Quién fue el que lo determinó como sacerdote? Dios mismo. Y es un sacerdocio inherente en él, que después de él se acaba. Amén. Entonces, mire bien lo que dice esta palabra, es muy importante. Abraham dio los diezmos de todo a Melquisedec. ¿Hizo lo correcto? ¿Hizo lo correcto? Hermana Luz, hermano Rolando, ¿hizo lo correcto? Hermana Dolores, ¿hizo lo correcto? ¿Hizo lo correcto dándole los diezmos? Sí, porque la Escritura lo aprueba. La Escritura lo dice que hizo bien. Ahora mire bien,
empiezas el desarrollo de este Melquisedec. Dice, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, rey de paz. Esto es rey de paz. Sin padre. O sea, hay algunos que dicen que a lo mejor este era una teofanía de Cristo. No lo es. Simplemente es una persona que nadie sabe quién fue su padre o su madre, y es sacerdote del Dios Altísimo, ¿verdad? Porque Dios lo ha establecido, sin genealogía, que ni tiene ni principio de día, es decir, que no se sabe cuándo nació, simplemente se sabe que era un sacerdote del Dios Altísimo en el lugar donde lo encontró Abraham. Que Abraham hasta ahora nunca se había encontrado con él, pero cuando se encuentra con él, inmediatamente Abraham reconoce que este sacerdote, Melquisedec, es más grande que él. Y él rinde pleitesía a él, reconoce, se subordina, el padre de la fe se subordina al ministerio de Melquisedec. Por lo tanto, lo reconoce en la dignidad que Dios le ha dado a él. Entonces, dice, viene el Nuevo Testamento, y yo siempre se lo he dicho, cuando un texto del Antiguo viene al Nuevo, el Nuevo lo explica, lo revela. ¿Por qué era necesario la presentación de este Melquisedec? Porque vemos que es sacerdote sin genealogía. Usted no puede ser sacerdote en Israel sin genealogía, porque tiene que descender de Leví. Pero este es un sacerdote que no tiene genealogía, que no se sabe de dónde viene. Amén. Y el mismo, si usted lee después la epístola a los Hebreos, que es hermosísima, verá que de estar activo el antiguo pacto, Jesús no podría ser sacerdote por cuanto procede de la tribu de Judá, y de ahí no hay sacerdotes. Ahora, ¿qué sacerdocio habla? Dice, no tiene principio de día ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Es decir, que la semejanza de este hombre que aparece como sumo sacerdote, que no tiene genealogía, que no sabemos quién es su papá, su mamá, que no sabemos cuándo nació ni cuándo murió. Por lo tanto, el concepto es que esta persona está englobada dentro de un propósito eterno de Dios. ¿Ve? Hecho semejante al Hijo de Dios, que Él es sí eterno. Amén. Permanece sacerdote para siempre, puesto que no tuvo final. Y no tuvo quien lo reemplazara. ¿Se da usted cuenta de eso? Y él está estableciendo aquí la autoridad de ese ministerio, ¿verdad? Considerad pues cuán grande era a quien aún Abraham el patriarca dio diezmo del botín. ¿Se da cuenta de que dio diezmo? ¿De qué? Del botín que había ganado en la batalla que tuvo con los secuestradores de Lot. ¿Ve? Ciertamente los de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Estamos hasta que están conmigo. Amén. Bueno, si no me vuelvo para atrás y los cojo otra vez y los llevo. No, yo puedo volver a empezar. Y aquí salimos a las 10 de la noche, a las 11, si usted quiere. Gloria a Dios. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham. Fíjese, aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, no viene de Leví. Melquisedec no viene de Leví, ni siquiera viene de Israel. Sin embargo, es sacerdote del Dios Altísimo. ¿Por qué? Porque Dios es soberano y porque Dios lo escogió. ¿Ve? Entonces dice, tomó de Abraham los diezmos. Hubiera sido ilícito que él tomara los diezmos de Abraham si no era sacerdote del Dios Altísimo. Hubiera sido ilícito por él. Entonces mire bien, y bendijo al que tenía ¿qué? Las promesas. ¿Quién tiene la bendición y quién tiene la promesa? Melquisedec tiene la bendición y Abraham tiene la promesa. Y entonces, y sin discusión alguna, el menor es bendecido del mayor. ¿Quién es en ese momento mayor a Abraham? Melquisedec. ¿Comprende eso? ¿Está claro? Amén, gloria al Señor. Entonces, mire lo que dice aquí, vamos a concluir. Y aquí está hablando en los tiempos, está hablando del tiempo que está escribiendo la epístola. Aquí recibe los 10 hombres mortales, pero allí, ¿cuál es el allí? El sacerdocio de Melquisedec. ¿Y quién es sacerdote según el orden de Melquisedec ahora? Nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, dice allí, uno
de quien se da testimonio que vive. ¿Quién se da testimonio que vive? ¿De quién? ¿Por qué usted está aquí adorando al que vive? ¿Por qué usted levanta manos al que vive? Hermano, está claro, da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó también diezmo Leví, que recibe los diezmos, porque aún estando en los lomos de su padre, cuando estaba en los lomos de su padre, cuando Melquisedec le salió al encuentro. ¿Se da usted cuenta que fue Melquisedec que salió al encuentro de Abraham? Y Abraham se subordinó, reconoció por el Espíritu Santo. Dios le reveló: mira, Abraham, este es sacerdote mío, tienes que darle los diezmos. Pero si yo soy el patriarca, no, tú tienes que darle los diezmos porque Él está por encima de ti. Él te va a bendecir ahora. Oh, gloria. Él te va a bendecir. Entonces, gloria al nombre del Señor. Mire bien, hermano, y con esto ya concluyo en esta noche. Hay que dar diezmos, sí. Hemos visto que si es un pacto ministerial en el Antiguo Testamento, si no hay un ministerio en el Nuevo Testamento, pasamos de todo esto. Amén. Y aquí pues nos sentamos. Un día el hermano Ayala viene, un jueves el hermano Ayala, otro el viernes la hermana Araceli, el otro jueves que se da estudio el hermano José Edgardo, otro viene el hermano Javier, otro el hermano Rolando, otro viene la hermana Blanca, otro Claudia, otro gloria al Señor, aleluya, Dani. Así nos repartimos y aquí nadie quiere una ofrenda ahí, con justo que podamos darle la luz y el aire acondicionado, y ya nos conformamos. ¿Cree usted que eso sería algo factible? Hermano Ochoa, amén. ¿Cree usted que eso sería algo bueno? Que de repente a usted le toque aquí traer un estudio. Y vuelvo y digo, no porque usted no pueda, sino porque usted no ha sido designado por Dios. Porque el que trae la palabra de Dios tiene que tener el respaldo de Dios. Si no lo tiene, mejor y se siente en una banca. Mejor y se sienta en una banca. No trates de buscar un ministerio que Dios no te ha dado. Un pastor me llamó, me dijo que quería inscribirse en el instituto. Él ya es pastor, tiene una iglesia aquí cerquita, por allá por Broward. Y entonces me dice: pero hermano, ¿y ustedes dan credencial? Digo, no. ¿Cuánto dura? Una vez en semana, 2 años y 8 meses. Pero nosotros no damos credenciales porque ningún instituto bíblico ordena al ministerio. El que llama es Cristo, y yo no puedo decirle al Señor que yo puedo como maestro del instituto. No, si usted es llamado, el instituto le va a ayudar, le va a dar crecimiento, le va a dar madurez. Pero por más madurez que usted reciba, si Dios no lo llama, si Dios no lo prepara para el ministerio, usted no puede ejercer. Usted puede traer un estudio, una alabanza o lo que usted quiera, una prédica también, pero usted no puede sostener una iglesia, porque para sostener una iglesia se necesita apóstoles, profetas, pastores, evangelistas y pastores y maestros. Entonces, y concluyo en esta hora, hay un ministerio en el Nuevo Testamento, digno es el obrero de su salario. No pondrás bozal al buey que trilla. Antiguo Testamento, ministerios, no le pondrás bozal al buey que trilla. Estaba hablando del ministerio de los levitas. Jesús en el Nuevo Testamento, ¿qué dice? El obrero digno de su salario. Salario no es una ofrenda que más o menos. Hermano, yo he visto cosas muy terribles en algunas iglesias, de que hay el grupo que forma parte de la junta de la iglesia, hermano, que el pastor tiene que casi mendigarles, pedirle, suplicarle, y que son unos tiranos. El obrero es digno de su salario. Trabaja, enseña, pues hay que pagarle. Amén. Porque lo dice la palabra también, que el que te da el alimento tiene que participar del fruto. Lo dice el apóstol Pablo. Pero hoy en día, hermano, pues hay como este montón de gente que piensan siempre en las monedas, el dinero, hermano. Mire, el que se enriquece en la obra de Dios y no tiene en cuenta los patrones bíblicos de gestión,
de la economía de la iglesia, van a tener que dar cuenta delante de Dios. Pero hay que dejar trabajar a los pastores fieles, a los pastores que miran por el bienestar de la iglesia, que miran por el futuro de la iglesia, porque sabemos que siempre no vamos a estar aquí. Y cuando salgamos, el que venga tiene que encontrarse algo. ¿Sabe usted lo que a veces pastores dejan? Un montón de deudas. Y viene un pastor nuevo y tiene la iglesia rota, maleada, con gente que ni siquiera diezma ni ofrenda. Y tienen, hermano, gloria al Señor, la responsabilidad de sostener esa iglesia como pueden, hermano, llorando, gimiendo, pasando noches de ayuno, de vigilia en la iglesia para que Dios rompa las obras de las tinieblas y vuelva el pueblo a tener su responsabilidad. Amén. Entonces, aquí se dan los diezmos, estaba diciendo a los levitas, ¿verdad? Pero allí es donde estamos nosotros. Nosotros estamos dando ¿a quién? Al sumo sacerdote nuestro. Y de ahí Él distribuye a los que trabajamos humildemente en su obra. Póngase de pie en esta noche. Damos por concluido este estudio. Espero que haya enriquecido. Sabemos que este estudio levanta alergia a algunos, pero lo siento, esto es palabra de Dios. Y pues, si usted no está de acuerdo, pues tiene su opinión. Ok, muy bien, me parece muy bien. Pero esto es lo que el Señor enseña, lo que el Señor nos dice. Padre querido, en esta noche te damos gracias. Esperamos, Dios, que tú tomes esta palabra y sea de bendición, Dios mío, de refrigerio. Si algún obrero, si algún hermano tiene dificultades, Dios, que a través de esta palabra pueda entender sus responsabilidades y a la vez que esa responsabilidad tiene una bendición y la bendición viene de parte tuya, Señor. Yo te doy gracias por todos mis hermanos que con fidelidad no solo diezman, sino ofrendan generosamente. Padre mío, en el nombre de Jesús, tú que tienes en cuenta ese amor, esa siembra, bendice la finanza de cada uno de mis hermanos como lo haces. En el nombre de Jesús yo te lo pido y te doy las gracias. Amén y amén. Y el pueblo que ama al Señor dice, salúdense en el amor del Señor.